Dice, ¿qué diremos pues? ¿Que debemos de permanecer pecando para que la gracia se multiplique? No, no es así. Dice el versículo 2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo pecando? Dice el versículo 3, ¿o es que ignoras que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Nosotros al recibir a Cristo, nosotros quedamos dentro de Cristo. Y donde quiera que se mueva Cristo, nosotros nos movemos con Él. Ahora vamos a ver esto. ¿Estábamos dentro del pecado o dentro de Cristo? Estábamos primero dentro del pecado. Pero al entrar nosotros en Cristo, nosotros morimos para el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Nosotros estábamos en Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Al estar nosotros en Él, nosotros morimos en Cristo. Todo lo que Cristo hiciera, nosotros lo hacíamos con Él, porque estábamos en Él. ¿Cuándo experimentamos esto? Cuando nosotros le recibimos a Él. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú recibiste su muerte, tú recibiste su resurrección y tú recibiste todo lo que Él es. Nosotros al estar en Cristo recibimos todo lo que Él es. No podemos decir que estamos en Cristo y estamos en el pecado, porque son dos cosas excluyentes. Pero vamos a ver esto con más detenimiento. Nosotros hemos sido sumergidos en su muerte. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo nos sumergimos en la muerte de Jesús, porque al morir Él, nosotros morimos con Él. Entonces, al ser sumergidos en Cristo, donde Cristo está, nosotros estamos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tanto morimos como resucitamos y fuimos ascendidos. Dice en el versículo 4, fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, las dos cosas sucedieron. Nosotros morimos y también resucitamos. Vivimos una nueva vida por causa de su muerte. Al igual que Él ha resucitado en vida nueva, nosotros también hemos resucitado en una vida nueva. Dice en el versículo 5, porque si hemos hecho una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante a la suya. Al estar unidos con Cristo, tanto morimos como resucitamos. Estamos en una vida nueva, una vida de resurrección, por causa de la resurrección de Cristo. Si esto queda solamente en tu mente, no va a dar ningún fruto. Pero si esto lo tomas en tu corazón, vas a experimentar algo muy grande. En el versículo 6 viene lo más interesante. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Aquí vemos ya un hecho cumplido. El Señor Jesús, al ir a la cruz, llevó nuestro pecado allí en la cruz. Y nos llevó también a nosotros, porque no nos podíamos separar del pecado. Completamente todo nuestro ser fue a la cruz con Cristo. De modo que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. El deseo que Dios tiene es que no es que arranque de dentro de nosotros al pecado y lo saque fuera. Tampoco el deseo que Dios quiere es que tu cuerpo reprima por fuera al pecado hasta que lo venza. Lo que Dios quiere es que sepas que Él ya le puso fin al pecado. No es que tú hagas algo por el pecado, sino que Dios ya le puso fin al pecado. Es lo que quiere Dios que sepas. No que tú vas a reprimir el pecado, ni tampoco que lo vas a arrancar de tu corazón,
o de tu cuerpo, porque tendrías que arrancarte la piel, todos tus órganos, sacarlos, quitarlos y quemarlos en el fuego. Te morirías. ¿Sí? Todos tus miembros tendrías que arrancarlos. Imagínate, arráncate los ojos, arráncate la nariz, arráncate la lengua y quémala en el fuego. Te mueres, ¿ah? No puedes arrancar al cuerpo de pecado porque está mezclado con tu cuerpo. Pero sí puedes saber y entender que Dios ya le puso fin al pecado. El viejo hombre, fíjate, son tres cosas que quiero que sepas. Es el viejo hombre, el pecado, son dos. El viejo hombre, el pecado, son dos cosas, y el cuerpo. Fíjate bien, cuando tú dejas de estar atado al pecado, el pecado ya no te conduce a la muerte. Voy a ir despacio porque si no, no lo vas a asimilar. Si tú estás atado al pecado, el pecado te conduce a la muerte. Pero si tú estás libre del pecado, el pecado ya no te conduce a la muerte. Y la muerte, la forma en que te mata es enfermándote. ¿Ok? Cuando tú enfermas, no es por causa de tus actos pecaminosos, es por causa del pecado. El pecado es una persona, es la esencia de Satanás en ti. No son tus actos pecaminosos los que te enferman. Tus actos pecaminosos son el reflejo de que el pecado está dentro de ti y está activo y te está gobernando. Al ser libre del pecado, al ser libre del viejo hombre y al ser libre del cuerpo de pecado, significa que el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y al aplicar el corte, eres libre del pecado, eres libre del viejo hombre y eres libre del cuerpo del pecado. Porque la raíz del pecado está ahí, en tu viejo hombre. La raíz del pecado, el árbol del pecado, echó raíces en tu vieja naturaleza. Y el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles para ser cortada. Significa que Cristo ya venía cerca. Entonces, ahora que tú recibes a Cristo, el hacha cortó el árbol. No tienes que arrancar la raíz se va a podrir. Lo único que tienes que hacer es saber esta verdad. Fuiste libre del pecado. Fuiste libre del viejo hombre y fuiste libre del cuerpo de pecado. Fíjate bien cómo actúa uno y cómo actúa el otro. El poder del pecado ejerce poder sobre nosotros para esclavizarnos, cometiendo pecados de desobediencia. Desobediencia a Dios y obediencia al pecado. Entonces el poder del pecado que actúa en nosotros nos hace pecar para que nuestro viejo hombre cobre vida. Fíjate bien cómo sucede esto. Al recibir la regeneración, nos conformamos de un nuevo hombre. Somos una nueva personalidad, no una vieja personalidad pecadora. Pero esta nueva personalidad ya no le encanta como a la vieja personalidad el cometer pecados. Cometes el pecado y no te sientes bien, porque ya no estás sujeta al poder del pecado. Cometes un pecado y te sientes mal, aunque te gustó cometer el pecado, pero no te sientes bien. El cuerpo de pecado es nuestro cuerpo natural. Tu cuerpo natural es usado como un títere al momento de realizar un pecado, un acto pecaminoso. Es tu parte física, la que te pellizcas y te duele. Es tu pielecita, son tus ojitos, es tu cuerpecito. Ese es el cuerpo del pecado. ¿Por qué se llama cuerpo de pecado? Se llama cuerpo de pecado porque está sometido tu cuerpo al poder del pecado. Cuando el pecado te forza, cuando el pecado te incita, cuando el pecado te lleva, entonces tú obedeces al pecado. Tu cuerpo es un cuerpo de pecado. Cuando el pecado toca tu cuerpo peca.
Y aquí hay una batalla que desempeñar. Fíjate bien, si tu cuerpo de pecado está sometido al poder del pecado, significa que tu cuerpo está lleno de lujuria. Pero esa lujuria no te pertenece a ti, le pertenece al pecado. Si tú sientes lujuria, no pienses que es tuya. No es tu lujuria, es la lujuria del pecado que está en ti. El pecado expresa la lujuria a través de tu cuerpo, por medio de tu cuerpo. Si no fuera así, entonces el pecado tendría un poder invisible nada más. Pero se hace visible el pecado porque usa tu cuerpo. Bueno, vamos a ver el viejo hombre. El viejo hombre es tu parte mental. No estamos viendo del cuerpo del pecado ya, sino estamos viendo del viejo hombre. El viejo hombre es tu parte mental. Esta parte mental tú la recibiste de Adán. Y el cuerpo de pecado es la parte física, ya lo dijimos. La parte física que recibiste de Adán se coordina con tu mente. De modo que en la secuencia de cometer un acto pecaminoso, tienes primero el poder del pecado, que te incita a cometer pecados, te atrae, te seduce, te impulsa, te fuerza para cometer actos pecaminosos. Al momento en que está haciendo eso, lo está haciendo sobre tu cuerpo. Entonces, el cuerpo activa al viejo hombre, que razona lo que va a hacer. Lo piensa, lo compara con la Biblia, dice esto que es pecado, puede ser que no lo sea, vamos a ver, y le anda buscando el viejo hombre, le anda buscando un razonamiento al pecado. Luego aparece el cuerpo de pecado y obliga a tu cuerpo a cometer el acto pecaminoso voluntariamente sobre tu mente y te vuelves un títere del pecado. Ya fuimos clavados en la cruz con Cristo. Al creer esto y recibir al Salvador como tu Señor y Rey de tu vida, tú recibes la muerte en esa cruz. No necesitas tú crucificarte porque ni podrías. Tú recibes por la fe esa muerte en la cruz. Tampoco te es posible crucificar tu carne. El pecado ya no puede ser nuestro amo, porque ya estás clavado en la cruz con Cristo. Entonces, vamos a ver qué relación existe entre el pecado y el cuerpo. Vamos a ver. Estamos en una vida nueva. Romanos 6:6 dice: sabiendo que nuestro hombre viejo ya fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado. Es lo que expliqué hace un rato. Si nuestro viejo hombre ya está crucificado con él, ya está clavado en la cruz con él, es destruido entonces el cuerpo del pecado. Ya nosotros ya no vamos a ser esclavos del pecado. El cuerpo de pecado es tu cuerpo natural y físico, pero un hecho ya se cumplió aquí. Fíjate bien dónde está el hecho en ese versículo. El Señor Jesús, al ir a la cruz, llevó nuestro pecado y nos llevó a nosotros. Cuerpo, alma y espíritu fue a la cruz. ¿Eso es un hecho o no? Sí. Si Cristo ya estuvo en la cruz, entonces tú ya estuviste en la cruz con Él. Es un hecho. Ya fue hecho. Entonces, tu viejo hombre ya fue crucificado en la cruz. Es un hecho. Dice en el versículo 7: pues el que está muerto queda librado del pecado. ¿Sí dice? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Somos libres del pecado al estar muertos. El pecado ya no nos puede gobernar. El cuerpo de pecado, el viejo hombre ya no puede activarse porque está muerto. ¿Cómo va a activarse el viejo hombre?
cuando sea incitado tu cuerpo. ¿Cómo se incita tu cuerpo? Cuando ves, cuando oyes, cuando sientes. Ahí es incitado tu cuerpo. Tu cuerpo habilita al viejo hombre. El pecado gobierna sobre tu cuerpo y cometes actos pecaminosos. Ok, ¿qué va a suceder cuando el pecado venga y te excite para que peques? ¿Qué vas a hacer? Dice, me pongo a orar. Y terminas pecando, ¿verdad? Sí, aunque ores, terminas pecando. Entonces, ¿qué pasa? ¿La oración no sirve? Sí sirve, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué te venció el pecado? Porque todavía caminaste bajo pecado. No has creído que has muerto en la cruz. Por eso es importante para nosotros creer que ya morimos en la cruz, hermanos. El que cree, todo le es posible. Amén. El que no cree, ya está desaprobado. Entonces, hermano, no quiero que tú seas reprobado por Dios, ni por ti mismo. Quiero que creas. Tú crees. ¿Por qué es fácil creer que Jesús estuvo en la cruz? ¿Y por qué es tan difícil creer que tú estuviste también en la cruz? Tú estás en Cristo cuando te conviene, porque quieres las riquezas de la gloria de su gracia. Pero no quieres estar en Cristo sintiendo el rigor de la cruz. Dice el versículo 8: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿verdad? ¿O no? Bueno, así dice el versículo, pero ¿lo crees tú? A ver, di, yo creo que he muerto con Cristo. También creo que vivo en Él. Si sé que Cristo resucitó de entre los muertos, es el versículo 9. Ya no va a morir más Jesús. Ya no va a morir más Jesús. La muerte ya no se enseñoreará más de Él. La muerte ya no se enseñoreará más de Él. Su muerte fue que murió al pecado. Fue la que murió al pecado. De una vez para siempre. Pero su vida es un vivir para Dios. Es un vivir para Dios. Así también nosotros. Y también nosotros. Considerémonos muertos al pecado Considerémonos muertos y vivos para Dios y vivos para Dios. en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues aquí están los elementos clave para poder considerarte muerto al pecado y para poder entrar a la bendición de recibir la liberación del pecado. Dice aquí algo interesante, dos cosas importantes, dice del versículo 11 al 14, dos cosas importantes dice: así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí está una condición para recibir la bendición de la libertad del pecado y de la muerte. El considerarte muerto al pecado, eso nos define una porción de la fe. Veamos esto. Dios declaró que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Cuando viene el pecado a tentarte, considérate muerto al pecado. ¿Ah? No es que reprimas el deseo de pecar. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Viene el pecado a tentarme y me doy por muerto. No reacciona mi cuerpo ante el pecado. ¿Me he considerado muerto al pecado? Sí. Porque he muerto con Cristo Jesús al pecado. Pero también dice que nos resucitó juntamente con Cristo. Yo creo que Dios me sumergió en la muerte de Cristo, y a ti también. Y también me resucitó con Cristo, y a ti también. Entonces, tú y yo fuimos muertos en Cristo y resucitados en Cristo. Dios es el que lo hizo. Yo no tengo que hacer nada. Lo hizo Dios. Dios me clavó en la cruz. Dios me levantó de los muertos.
Entonces, si nosotros resucitamos juntamente con Cristo, entonces nos consideraremos vivos para Dios. Esto es creer en Dios, en lo que dijo Dios. Conforme a sus dichos, tú has creído. Por eso dice Dios en su palabra que renovemos nuestro pensamiento, dice renovaos en la transformación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender que primero tenemos que creer para experimentar, para ver y para sentir. Y muchas veces nosotros tenemos el pensamiento de que primero tenemos que experimentar, tenemos que verlo y tenemos que sentirlo para poder creerlo. Entonces, primero tengo que creerlo, y considerarte es creerlo. Considerarte muerto, aunque sientes otra cosa, aunque ves otra cosa, aunque experimentas otras cosas, considérate muerto. Amén. Esto es lo interesante. Tú tienes que considerarte muerto, aunque estés experimentando otras cosas, aunque estés viendo otras cosas y aunque estés sintiendo otras cosas. Considérate muerto, porque eso refleja que le crees a Dios. Crees que Dios te metió en su muerte. Crees que Dios te clavó en la cruz. Crees que Dios te resucitó de entre los muertos. Tu cuerpo está muerto para el pecado, pero vive para Dios. Bien, dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tu cuerpo de muerte, el pecado va a tratar de insinuársele, va a tratar de forzarlo, de violar tu integridad y va a tratar de traspasar los límites de tu no para poder reinar y gobernar sobre ti y volverte a ti como cuerpo un títere de él. Dice en el versículo 13: ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos, retornados a la vida, y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La primera condición para que el pecado no gobierne tu cuerpo mortal es considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. Pero la segunda condición para poder ser libre del pecado y de los deseos de tu alma es la consagración. Cuando nosotros no queremos soltar aquello que Dios dice que soltemos, el pecado va a tener dominio sobre nosotros y va a reinar sobre nosotros. El considerarte muerto al pecado sería inútil si no cedes lo que quieres para ti y Dios quiere que lo sueltes. Eso duele, pero eso es consagración. Bien, deseamos presentar nuestros miembros como armas de la justicia de Dios para ser libres del pecado, ¿verdad? No queremos. ¿Por qué? Porque es que nuestros miembros son los que están disfrutando al pecado. Ahí está el secreto. Si no queremos abandonar algo y nos resistimos a dejarlo, es muy posible que el pecado vuelva a gobernar nuestra vieja naturaleza y la resucite. Porque no queremos presentar nuestros miembros como armas de la justicia. La justicia de Dios no queremos expresarla a través de nuestros miembros. Por esta razón, nosotros no podemos ni siquiera creer en la palabra de Dios. La incredulidad se asienta en nosotros al momento en que nos resistimos a obedecer la palabra. Si nosotros ya estamos en Cristo y queremos que nuestra conducta esté en Cristo y queremos permanecer en Cristo, entonces deseamos experimentar el hecho
de que ya fuimos crucificados en nuestra vieja naturaleza. Y el amor de Dios está en nosotros. De modo que el que ama no busca lo suyo. Y si él lo quiere, pues se lo doy. ¿Qué tal? ¿Por qué? Ya no la tengo aquí. Entonces, nosotros vemos que la conducta de consagración es así. Si nosotros ya fuimos crucificados de nuestra vieja naturaleza carnal con sus pasiones y deseos, deseamos tener esta conducta de consagración. Por eso es que no vamos a tener fracasos, créanme. No vamos a fracasar ante la tentación del pecado, vamos a mantenernos firmes. Porque lo que desde ahora viviremos es en esta fe en Cristo, sin mirarte a ti, sin mirar ni pensar en ti, sino ocupándote de lo que es Cristo, y lo demás lo cuentas por basura, porque no existe nada en la tierra que no puedas dejar, nada que no puedas abandonar, porque nada puedes reservarte para ti, todo le pertenece a Dios. Si Dios quiere que eso dejes, déjalo. Todo lo que Dios te pida, dáselo. ¿Estás dispuesto? Para ser libre del pecado son dos cosas las que tenemos que hacer. Una, considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. Y dos, consagrar tu cuerpo, abandonando aquellas cosas que te están incitando al pecado, porque Dios te está pidiendo que las dejes. Amén. Amén. Eso es convertirte. Dice el versículo 15, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabes que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de obediencia para la justicia. Dice el 17, pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados. Y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos. En atención a vuestra flaqueza natural, pues si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden, hasta desordenados, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué fruto cosechasteis? Entonces, de aquellas cosas que al presente te avergüenzan, pues su fin fue la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, si leemos cuidadosamente estos versículos, vamos a encontrarnos con algo muy interesante. Ya hemos visto que para ser libres del pecado, tenemos que considerarnos muertos al pecado, habiendo creído por la fe, ¿verdad?, de que ya fuimos crucificados con Cristo y fuimos resucitados con Él. Por lo tanto, nos presentamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vivos por cuanto resucitamos, muertos al pecado por cuanto morimos en la cruz. En la cruz morimos para el pecado y en la resurrección resucitamos para vivir para Dios. Tienes que recordar siempre que vas a estar considerándote muerto al pecado y vivo para Dios, y también tus miembros los vas a presentar como instrumentos de justicia delante de Dios, como antes los presentabas como instrumentos de injusticia o de impiedad para el pecado. Ahora tu cuerpo tiene que ser entregado como un instrumento para justicia y vivir tú para Dios. Por eso es que la consagración es importante.